Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Ya les comento, ¿cierto? Que hoy día tenemos o seguimos, ¿cierto? En la clase de funcionamiento de la motocicleta. Ya vamos a tratar de tocar temas que nos vimos la semana pasada, por ejemplo. Recuerden que lunes y martes son funcionamiento de la motocicleta, miércoles y jueves son técnicas de conducción y el viernes, ¿cierto? Son seguridad activa y pasiva, ¿cierto? Que es como seguridad vial. Ya el viernes, el lunes y martes hablamos de la moto, su sistema y sus componentes. El miércoles y el jueves hablamos de todo lo que es vial, las calles, cómo adelantar, etcétera. Y el día viernes aprendimos, ¿cierto?, acerca de cascos, sistemas de seguridad, chaquetas, etcétera, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? Entonces, hoy día vamos con la segunda clase del ciclo, ¿ya? No todas las clases son iguales, no todas las semanas son iguales. Hay algunas que pueden salir bastante parecidas a la otra y hay otras que pueden ser y que podemos abarcar eh, eh, temas totalmente distintos, ¿ya? Así que desde ese punto de vista tienen que entender que pueden ver las clases que están grabadas hacia atrás y que puede ser que encuentren muchas cosas nuevas ahí entre medio de cada clase. Ya recuerden también que pueden ir escuchando de repente la clase y también van a obtener información bien importante, bien relevante. ¿Ya? Recuerden también que es importantísimo para que ustedes aprueben el examen que realicen muchos test, ¿ya? Realicen muchos test. Ya, empezamos entonces de lleno con la clase del día de hoy. Voy a recordarles un punto bien importante que es el número de chasis. No voy a hablar tanto de chasis hoy día, pero sí les voy a hablar del número de chasis. Recuerden que es un número o un código alfanumérico que permite, ¿cierto?, identificar tu vehículo en cualquier parte del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es único, intransferible. ¿Ya? Eh, la patente, por ejemplo, ¿ya? La patente es algo que rige solo para Chile, por decirlo así. ¿Ya? En cambio acá, cuando hablamos del número de chasis, estamos hablando de un chasis que va a ser único para cualquier parte del mundo. No deberían haber nunca dos motos, ¿cierto?, con el mismo número de chasis. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo voy a comprar una moto, ya sea nueva o usada, tengo que revisar que el número de chasis que viene puesto en la moto sea lo mismo que está puesto en los papeles de la moto, ¿ya? Otra cosa importante, debo entender, ¿cierto? Debo entender, ¿cierto? Cómo, o sea, que si la moto tiene algún problema, el número de chasis va a tener problemas. Me refiero a problemas legales, por ejemplo, que la moto sea robada, que la moto sea clonada, etcétera, o que por algún motivo le hayan querido cambiar la identidad de esa moto. Cuando son nuevas, ya, obviamente el riesgo de que algo salga mal baja bastante. Pero igual puedo tener, por ejemplo, que me entregaron una moto que no es la que correspondía a los papeles que yo tengo. Ya, eso podría pasar, ya remotamente, pero podría pasar. Viví una experiencia parecida con un vehículo cuando era chico, mi familia lo vivió, ¿cierto? Le entregaron un auto que en realidad no correspondía, o sea, no es que el auto no correspondía, sino que le entregaron una patente que sí era y otra patente que no era. Es decir, la patente de adelante del auto era una y la de atrás del auto era otra. Y mi papá anduvo como 3 días así hasta que se dio cuenta, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Pueden haber errores, entonces tratemos de asegurarnos de que todo esté correcto, ¿ya? Por ejemplo, si yo compro una moto nueva, me la entregan, revisar que el número de chasis sea el número que corresponde, ¿cierto?, a los papeles que yo estoy comprando o a la factura que yo estoy comprando. Cuando la moto es usada, ahí ya cambia totalmente el tema. ¿Por qué? Porque ahí tengo que fijarme muy bien que todo esté en regla o al menos que aparente, que digamos que con nuestro conocimiento podamos ver que está en regla. Y una herramienta muy importante es justamente el número de chasis que se encuentra en el cabezal del chasis. Ya por aquí pasa la estructura, ¿cierto?, de donde van afirmados
las telescópicas delanteras. Ya aquí va la suspensión delantera, ¿cierto? Es el centro, es donde termina, por decirlo así, la parte del chasis. Y de aquí para adelante solo estaría la dirección y las telescópicas delanteras, ¿ya? En esta parte viene inscrito, por lo menos en la inmensa mayoría de las motos y en todas las que yo he visto, viene inscrito en esta zona, ¿cierto? El número de chasis, ¿ya? Ese número de chasis me va a permitir eh, saber, ¿cierto? O me va a dar al menos algún indicador de que la moto está súper bien o quizás pueda tener algún problema. ¿Cómo? El número de chasis, deme un segundo, por favor. Ya, disculpe, ahora sí. Eh, Le estaba diciendo, ¿cierto?, que en la inscripción de este número de chasis que tiene 17 dígitos, ¿cierto? Tenemos que fijarnos que todos estén inscritos parejitos, ¿ya? Que no vaya a haber, por ejemplo, un número más grande, un número más chico, ¿ya? Porque la máquina que lo va a hacer bien parejito, por lo menos en la inmensa mayoría de los casos, ¿ya? Si son motos más antiguas, quizás puede haber ahí alguna pequeña diferencia, pero ya en motos relativamente modernas, normalmente eso se hace obviamente en una fábrica y obviamente con un estándar de calidad relativamente alto, ¿ya? Si yo veo, por ejemplo, que en alguna parte está como raspado el número y que encima le golpearon, ¿cierto?, otro número, ¿ya? O que en esa parte se nota que rasparon y que pusieron otro número encima, obviamente tengo problemas, ¿cierto? Y no debería acercarme a ese tipo de vehículos, ¿ya? Obviamente si voy a revisar eso, avisarle de repente al vendedor, ¿cierto? Y decir, oye, sé que yo voy a revisar la moto, ¿cierto? Voy a revisarle los números, entonces si el vendedor sabe que la moto tiene dudosa procedencia, va a evitar que tú vayas a verla inclusive, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, hago eso y voy filtrando el tiro cuando una de las cosas que yo hago es que a veces compro autos para venderlo, entonces yo le digo, para negocio, digamos, o motos para negocio. Entonces yo le digo, oye amigo, ¿sabes qué? Estoy viendo tu moto, etcétera. ¿Tienen problema en que yo revise los números de chasis, cierto? Que los contrastes, etcétera. No, ningún problema, venga a revisarlo nomás, no, está todo perfecto. En cambio, otros vendedores, tú les preguntas eso y te van a decir, no, ¿sabe qué? Ya la vendí, o ¿sabe qué? No puedo, se la muestro otro día, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tienen un buen filtro para poder llegar, ¿cierto?, a una compra buena y no tener problemas en el futuro. Entonces, ya, una vez dicho eso, vamos a avanzar a otros sistemas. Hoy día quiero hablar de los frenos, ¿ya? Los frenos. Sistema eléctrico, ¿cierto? Sistema combustible, sistema de escape, ¿ya? Sistema de refrigeración, sistema de transmisión, los frenos, ¿ya? Los frenos. Las motocicletas, dice, tienen dos sistemas de freno independientes. Uno para la rueda delantera y otro para la trasera, ¿ya? El freno de la rueda delantera se activa con la manilla, ¿cierto? Con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. Las motocicletas, recuerden, las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no es como en un auto que yo aprieto un pedal y se frenan todas las ruedas de una. Acá no. Acá yo aprieto, ¿cierto? Freno delantero con la mano derecha, ¿cierto? Y freno trasero con el pie derecho. Es decir, podría eventualmente frenar solo con la rueda delantera o solo con, se me va la mano, o solo con el pie, solo con la rueda delantera o solo con el pie, eh, solo con la rueda delantera o solo con el freno trasero. Ya, es que como no se me ve la mano, me, me tupo, ¿ya? Ya, entonces dice que los dos sistemas son independientes, ¿ya? Punto uno. Sin embargo, recuerden que siempre, siempre, siempre la recomendación va a ser que nosotros usemos los dos frenos al mismo tiempo.
¿ya? Ahí uno cuando va avanzando en la técnica y va aprendiendo más, va aprendiendo algunas cositas, pero en términos generales, los dos frenos al mismo tiempo, ¿ya? Cuidado con la gente que dice que el freno trasero no se ocupa, ¿ya? Yo he escuchado motociclistas con años de moto que dicen que el freno trasero no se ocupa, ¿ya? Si no se ocupara, no estaría, ¿ya? Empecemos por ahí. El freno trasero frena mucho menos que el delantero. Su eficacia, su eficiencia es mucho menor que el freno delantero. Pero frena, sirve y hay que usarlo, ¿ya? Entonces después dice que el freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Después dice que el freno trasero se activa con el pedal de freno también del lado derecho de la motocicleta. Es decir, mano derecha y pie derecho, sistemas de freno. Mano delantero, pie trasero, ¿ya? En las motos automáticas dice, se está refiriendo principalmente a los scooters, ¿ya? Los scooters son automáticos. Ambos frenos están en el manubrio, el trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho, ¿ya? Ojo, existen dos tipos de freno. El freno mecánico, ¿ya? Que es una especie de varilla, uno pisa el pedal y empuja una varilla y esa varilla genera el frenado. También existen frenos mecánicos para el eje delantero, pero estoy hablando de lo más general, ¿ya? Y los frenos hidráulicos que están conectados las manillas o el pedal con una manguera, ¿cierto? Y por esa manguera, uno cuando aprieta la manilla envía una cantidad de líquido, ¿cierto? A presión, y eso hace que se genere un movimiento en el caliper de freno y pueda hacer que el vehículo frene, ¿ya? Súper importante, súper práctico. Dice, el freno mecánico, ¿cierto? No, ya leímos ahora. Recuerden que normalmente el freno mecánico usa tambor y balatas, ¿ya? Y el freno hidráulico usa calipers o discos de freno y también usa pastillas, ¿ya? Son dos cosas distintas. Aquí quiero meter algo, ¿cierto? Que no está en el temario, pero que va a ayudar a que usted haga mejores elecciones cuando usted tenga su moto y en su mantenimiento. Las pastillas de freno de moto, para una moto X, vamos a decir una R15, por ejemplo, vamos a tener pastillas que valen 4.000 pesos, igual yo no compro hace tiempo para R15, pero un precio de referencia, ¿ya? Estoy hablando, estos precios yo los obtuve, no sé, como hace 8 años atrás, ¿ya? Pero pongámosle que unas pastillas me van a costar 4.000 pesos para una R15, ¿ya? Para esa misma moto voy a encontrar pastillas de 20.000 pesos, ¿ya? ¿Cuál es la principal diferencia? Normalmente, ya no puedo decir obviamente por todo, pero lo más común que pasa es que las pastillas de 4.000 pesos sirven y normalmente funcionan relativamente bien. Sin embargo, son pastillas de un compuesto relativamente duro. Como el compuesto es duro, le hace más daño al disco que la pastilla de 20.000 pesos, que es más cara y el compuesto es más blando, ¿ya? Compuesto, el material del que está hecho la pastilla, la parte que se va a ir gastando con el tiempo, en una pastilla más cara normalmente es más blando y dura menos que en una pastilla más barata. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esto? O sea, es como raro, porque más caro y dura menos. Sí, pero normalmente obtenemos mejor frenada de esa combinación, de la más cara que dura menos. Y además de eso, la que es más cara, que dura menos, ¿cierto? Es una pastilla que cuida más los discos, ¿ya? Que la pastilla que es barata y que dura más. Como es barata y es dura, gasta más los discos. Y los discos de la moto, dependiendo de la moto, obviamente, pero no son tan baratos. Ya no es un repuesto así como, no, le voy a cambiar los discos nuevos, son baratos. No, los discos de la moto, desde mi punto de vista, son relativamente caros, ¿ya? Sobre todo si tenemos una moto de marca, ¿cierto? Que no ocupa un disco que sea como tan genérico, ¿ya?
Entonces, ojo con ello. Siempre les voy a recomendar que vean la relación precio-calidad en las motos, ya, sobre todo cuando tenemos motos de baja cilindrada, porque muchas veces, claro, hay una diferencia súper grande entre 4 y 20, hay harta diferencia, pero lo más probable es que pueda pagar los 20, ¿ya? Que pueda pagar los 20. A veces hay ciertos momentos de la vida en que uno está muy apretado, bueno, ahí a lo mejor no va a quedar más opción que comprar la más barata. Pero si es que lo puedo hacer, si es que puedo hacer ese esfuerzo, me va a convenir mucho más porque la moto va a reaccionar mejor, se va a manejar mejor, se va a cuidar más, ¿ya? Y lo que voy a perder en el tiempo, ¿cierto? O sea, lo que voy a gastar de más en el tiempo no va a ser tanto, ¿ya? La inversión inicial quizá es un poco, sale un poco más pesada, pero en el tiempo me va a dar mejor servicio y además a lo mejor va a prevenir que yo después tenga que comprar también los discos, si es que yo compro una pastilla muy cara. Esto funciona igual para los autos, por si acaso. Para los autos hay pastillas que valen, sé, 10.000 pesos y pastillas que vale el juego 200.000 pesos, ¿ya? No digo que se vayan a las más caras, hay opciones intermedias, ¿ya? Pero sí digo que ojalá no compren la más barata porque normalmente la más barata, su compuesto es demasiado duro y daña los discos, ¿ya? Lo mismo para las motos que para los autos, aplica de las dos formas, ¿ya? Tengo gente conectada, Franci Sánchez y Max Dorvilus, ¿ya? Un abrazo para ustedes. Max, si me vi en la calle por acá por Upin, me saludas, ¿ya? Lo mismo para Franci Sánchez, pero no sé de dónde es. Le digo eso a Max porque vivimos relativamente cerca, ¿ya? Un saludo para ustedes dos, ¿ya? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy bien, Max. Muchas gracias por preguntar. Hola, profe, soy de Copiapó, dice Franci Sánchez. Copiapó, Copiapó. Una vez fui a trabajar a Copiapó. Cuando trabajaba yo en el Ministerio de Transporte, una vez fui un operativo a Copiapó, fui a ver el tema de planta de revisión técnica allá. Muy bien, Franci. Qué bueno que me contaste que te estás conectando de allá. Creo que eres eh, Franci, Franci Sánchez. Franci, mujer o hombre, disculpa. Franci, mujer o hombre. De ahí después cuando puedas me comentas, ¿ya? Estuve, como te digo, estuve trabajando allá en Copiapó, así que conozco por ahí, estuve almorzando por ahí como en un mall que hay en la plaza, me parece, ¿no? Puede ser. Anduve por allá hace unos años atrás, como 10 años, sí. Alta minería allá en Copiapó. Ah, perfecto. Perfecto, Francis. Bacán. Ahora sí. Ya. Entonces seguimos. Miren, en esta foto que está aquí, antes de que se me olvide, les voy a explicar que primero que todo, ¿cierto? Tenemos esto que está acá, que es el freno de la moto, freno de disco, ¿ya? Esto que está aquí es un freno de disco para motocicleta. Este freno de disco permite, ¿cierto?, que la moto se pueda detener. ¿Por qué? Porque este freno va solidario, solidario se dice cuando dos cosas van unidas y trabajan juntas en mecánica, ¿ya? Este va solidario a la llanta, ¿ya? Y va pasando, mientras la llanta va girando, va pasando por dentro de esto que está acá, que es el caliper, ¿ya? Este caliper es redondito así, porque dentro tiene unos pistones que salen de él. Imagínate que el caliper es así, y adentro tiene unos pistones que salen de él, ¿ya? Entonces el disco va pasando por esta parte del caliper, y como tengo unas cositas que apretan acá, cuando yo quiero frenar, el disco quiere pasar, pero yo lo aprieto acá con el caliper, ¿ya? Y de esa forma se empieza a generar la frenada, que no es más que transformar la energía cinética o la energía del movimiento que lleva la moto en calor. Por eso es importante que nuestros sistemas de freno soporten mucho calor.
¿Quién es el encargado de soportar mucho calor? En verdad, todo el sistema, ¿ya? Los discos, los calipers, las pastillas y sobre todo el líquido. Miren, aquí viene una manguerita y esa manguerita llega ahí adentro. Ustedes ven mi puntero, ¿cierto? Esa manguerita viene desde la manilla de freno que está en la mano derecha, llega acá, ¿cierto? Entra ahí y se viene, ¿cierto? Esa presión de líquido que estoy enviando con la mano, al bombear la manilla, ¿cierto? Se viene, ¿cierto? Para acá adentro y eso hace que el caliper se cierre, ¿ya? Al cerrarse el caliper, se produce la frenada. Y obviamente todo esto se calienta, ¿ya? Y no se calienta poco, se calienta harto. Si yo voy en la moto, freno, 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 un buen rato, ya, imaginemos que vamos a 100 y voy en la moto y empiezo a frenar hasta que me detengo, me bajo de la moto y toco los frenos, me voy a hacer tremenda quemadura en la mano, ya. A mí me pasó una vez que salí a probar un auto, lo estaba revisando para comprarlo, quería comprarlo, era un Nissan 300 ZX, hace como unos 5 o 6 años atrás fue esto. Ya pues lo probé, la persona me lo pasó para que le diera una vuelta, etcétera. Y cuando vuelvo me bajo del auto y le veía unas rayitas yo al disco. Y ridículamente voy y toco el disco con la mano. Ya, obviamente había andado recién, habíamos frenado recién, el disco estaba muy caliente y me quemé toda esta parte de la mano. Ya, y el vendedor, que también era un mecánico igual que yo, se apretaba la guata riéndose porque le decía, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso si tú eres mecánico y sabes que los frenos están calientes? Sí, le dije yo, no sé cómo se me ocurrió hacerlo, ¿ya? Pero para que ustedes sepan y les quede grabada esa información, ¿ya? Los frenos se calientan mucho y necesitamos, ¿cierto?, que se calienten. Sin embargo, eh, aunque se calienten mucho y aunque el sistema está hecho para calentarse, todo tiene un límite, ¿ya? Y hay que tratar de no llegar a ese límite, que es muy alto, pero puede haber una situación en la cual los frenos se calienten tanto que empiecen a trabajar mal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que empiecen a frenar menos. Y por último, de esta fotito, les quiero mostrar esto que está aquí, ¿cierto? Que muchas veces la gente, bueno, no sé si todavía lo hacen porque en la actualidad yo no tengo una moto con ABS, tengo una moto sin ABS, así que ya no me pasa que me pregunten por esto, pero yo hace años atrás tuve una Ninja 300, ¿cierto? Que tenía esto mismo, muy parecido a esto en la rueda, ya porque estaba equipada esa moto con ABS. Entonces la gente me decía, sobre todo los colectiveros, por ejemplo, o la gente, los taxistas que son más metidos en el mundo de los vehículos, ¿cierto? Me preguntaban que por qué tenía dos discos de freno, ¿ya? Y este, ¿ya? Y la respuesta es que solo este es un disco de freno. Este en realidad se llama rueda fónica, ¿ya? Y permite que este sensor, fíjense aquí que viene un cable, miren, esa es una manguera que trae líquido a presión y este es un cable, ¿cierto? Que trae electricidad, por decirlo así, ¿ya? Entonces este cable tiene un sensor aquí. Y esta rueda va pasando por el sensor y este sensor puede informar a un computador, que es el encargado de activar o desactivar los ABS, si la rueda está girando o está detenida, ¿ya? Y con eso puede sacar un cálculo y saber si es que la rueda se va a bloquear o no para activarse o no cuando tenemos una moto con sistema de ABS. Una moto que no tiene ABS no va a traer esta ruedita que tiene acá, ¿ya? O rueda fónica, como es su nombre más técnico. ¿Cómo vamos, chiquillos? Francis, Max, ¿se va entendiendo lo que les voy diciendo el día de hoy? Cuéntenme si es que escuchan bulla en mi casa. Yo tengo una guaguita de 2 meses, o sea, de 2 meses, de 2 años, y de repente se pone a gritar cuando estoy en clase, pero normalmente no se escucha. Si ustedes escuchan ruido, me dicen para tomar otras medidas, ¿ya? No le voy a hacer nada a la guagua. Es para ponerme audífono y ponerme un filtro de ruido, ¿ya? No me pongo siempre los audífonos porque me dan calor. Ya. Entonces, importante dice, el nivel de líquido de freno debe ser inspeccionado
por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. Ahí está súper ok ese comentario. Y después dice, en el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas. ¿Ya? Vamos a ver qué me escribieron. Ya, genial, bacán, chiquillo. Gracias por la retroalimentación. Ya, entonces, fíjense que acá, lo primero que me dice, recuerden, esto puede aparecer en las preguntas. Los cuadros celestes son súper importantes y pueden aparecer en el examen municipal, así que siempre préstenle mucha atención, ¿ya? Dice, el nivel de líquido de freno debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. ¿Por qué? Si ustedes me preguntan si pueden cambiarle el aceite a la moto ustedes solos, yo les digo que sí. Si yo, por ejemplo, les digo, les doy las instrucciones, ustedes podrían llegar a cambiarle el aceite a la moto. Le van a sacar el tapón que está abajo, ¿cierto? Van a dejar que el aceite caiga en una fuente, obviamente, para que no caiga al suelo. Después le van a poner el tapón, lo van a apretar y le van a echar aceite nuevo, ¿ya? Y le van a cambiar, obviamente, el filtro de aceite, que normalmente va en una tapita con 3 pernitos, ¿ya? Yo le podría, cualquier persona podría hacer eso, ¿ya? Viendo un video, por ejemplo. Pero cambiarle el líquido de frenos a la moto, eso tiene que hacerlo un profesional. ¿Por qué? Porque es un procedimiento mucho más largo y porque pueden salir algunas cosas mal, ¿ya? Tiene que hacerlo alguien que realmente sepa, y cuando uno lo hace por primera vez, ¿cierto? O cuando está aprendiendo a hacerlo, tiene que estar bajo la supervisión de otra persona que ya sabe, ¿ya? Porque ahí los frenos llevan un proceso de sangrado. Y si no queda bien el sangrado, la moto no va a frenar bien en cierto momento y podría producir un accidente. Así que ojo con eso. Otra cosa importante, el líquido de freno debería sustituirse a lo más, cada 2 años, ya sustituir todo el líquido de freno. ¿Por qué? Porque como les dije, el líquido de freno aguanta mucha temperatura, mucho más que el agua. Y con el tiempo, el líquido de freno empieza como a absorber agua. Y por lo tanto, estoy hablando de ya, por ejemplo, más de 2 años, ¿cierto? El líquido de freno se puede degradar. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a tener las mismas propiedades que tenía cuando el líquido estaba bueno o estaba nuevo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que la mantención de los frenos y del cambio de líquido se realice cuando corresponda, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a asegurar el buen funcionamiento de los frenos en todas las condiciones, ¿ya? Pero tiene que ser una persona que sepa. Después dice, en el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas. En realidad, en cualquier tipo de freno, ¿cierto? Vamos a tener pastillas o balatas, que son los elementos que rozan y que se van gastando, ¿ya? Cuando las pastillas o las balatas se van gastando, el líquido de freno va bajando, porque el espacio que se gasta, por decirlo así, se va ocupando con líquido de freno. Ya es un poco difícil de entender, pero no es necesario tampoco que lo entiendan tan bien para, digamos, para la licencia, ¿ya? Pero lo que sí es necesario que sepan y que entiendan es que, por ejemplo, si el líquido de freno bajó, yo no puedo llegar y rellenarlo, porque puede ser que lo que se necesita es cambiar las balatas o las pastillas, ¿cierto? Y no rellenar el líquido de freno. Y que cuando yo cambio el aparato o las pastillas, el líquido de freno se devuelve hacia arriba, ¿cierto? Y queda en el nivel que corresponde, ¿ya? Entonces, si yo veo que el líquido de freno está bajo, no hay llegar y echar. Necesariamente tengo que hacer que un experto vea la moto y que revise los frenos. Cualquier mecánico de moto puede hacer ese trabajo, ¿ya? O por lo menos la inmensa mayoría. No necesito ir a un experto de la marca, por decirlo así, o al concesionario. Pero sí una persona que entienda, que sepa lo que está haciendo y que obviamente sea un mecánico de moto, ¿ya? Dice, cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente,
para evaporar la humedad, ¿ya? Si el freno se moja y hay un poquito de agua entre medio, es posible que baje la efectividad del freno. No tanto, ¿ya? Muchas veces ni se nota. Pero si es que yo estoy consciente que el freno está mojado, lo mejor es eh, frenar suavemente, controlado en una parte donde tenga espacio, obviamente, por delante y por detrás, y hacer que el freno se seque en condiciones en las que no sea tan necesario que yo tenga que frenar de emergencia. Chiquillos, denme un segundo, por favor. Vengo inmediatamente. Listo, he vuelto, discúlpenme. Ya, entonces, dice que al sustituir las pastillas o baratas, esto es súper importante, chiquillos, por favor pongan más atención porque esta información de verdad que es muy importante. Dice que al sustituir las pastillas o baratas, es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 metros recorridos. Circule con precaución, es decir, yo tengo los frenos gastados, ¿cierto? Voy y cambio los frenos, pongo frenos nuevos, no va a reaccionar mejor la moto al tiro. ¿Por qué? Porque recuerden que yo hablé de un disco que iba girando, ¿cierto? Y la pastilla se apoya en el disco para frenar, la aprieta, ¿cierto? Entra en contacto así, ¿cierto? Entonces, que el disco vaya aquí y que la pastilla apriete acá, cuando la pastilla está nueva, no tiene la misma forma del disco. Quiere decir que no apoya parejo al tiro, ¿ya? Por decirlo así. Por lo tanto, necesita algunas frenadas para que se vayan como gastando de forma o como hermanando, por decirlo así, ¿ya? Entonces, al principio puede ser que la moto no frene tan bien como estaba frenando antes del cambio. Y después de unos 50 kilómetros, dice acá, ¿ya? Pero podrían ser más, podrían ser menos, porque va a depender de las veces que yo frene, ¿ya? En esos 50 kilómetros. Si yo tomo la moto y recorro 50 kilómetros sin frenar, créanme que no se van a sentar todavía, ¿ya? Pero lo importante es que, sobre todo en esos momentos, ¿cierto? Yo le di servicio a la moto, le dé un tiempo andando suave, ¿cierto? Frenando suave, frenando con espacio, etcétera, para que en caso de que no reaccione la moto como estoy acostumbrado a que reaccione, no vaya a pasar ningún accidente ni nada desagradable, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Entonces que es normal, dice que al sustituir las pastillas, en el caso de los discos, o las balatas, en el caso de los tambores, es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos. Circule con precaución, siempre. Después me dice que los frenos ABS detectan la disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Los frenos integrales, que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tenga en determinado momento mayor adherencia, ¿ya? Entonces, los frenos integrales que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tenga determinado momento mayor adherencia, ¿ya? El tema, ese tema en el último punto, ¿ya?
se refiere a sistemas de frenado más avanzados, ya que permiten, ¿cierto?, una mejor gestión por medio de un control electrónico, ¿ya? Lo que a mí más me interesa es que ustedes sepan lo que es un ABS, ¿ya? El ABS permite que la rueda nunca se bloquee, tanto la delantera como la trasera, o en la rueda que tenga ABS. Ya podría existir una moto que tenga ABS solo en una rueda, ya sea delantera o la trasera. Normalmente, si es que tiene solo en una, debería ser en la delantera, que es la que da más problemas cuando se bloquea. El bloqueo de la rueda es lo mismo que decir que la rueda se chantó, ¿ya? Cuando cuando uno hace una chantada, la rueda deja de girar, pero la moto se sigue moviendo. Cuando pasa eso en la parte trasera, normalmente se arrastra, ¿cierto? A veces colea un poco, pero a lo mejor no me voy a caer tan fácil. Pero cuando pasa eso en la rueda delantera, lo anterior fue en la rueda trasera, ahora en la rueda delantera, lo más probable es que me voy a caer de la moto así, o que voy a chocar. ¿Por qué? Porque la rueda delantera, para poder darle dirección a la moto, la rueda delantera tiene que ir girando. Si no va girando, entonces no tenemos dirección. Y si no tenemos dirección, no tenemos estabilidad. Y si no tenemos estabilidad, estamos en el suelo, ya en un accidente. Así que ojo con ello, ya los frenos ABS, por medio de un computador y del sensor que les mostré anteriormente, hacen o controlan la frenada, ¿cierto? Liberando presión del caliper, ¿ya? Para hacer que la rueda vuelva a girar, aunque tú estés frenando a fondo, ¿ya? Esto lo hace así en fracción de segundo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a sentir que como que la rueda delantera vibra, ¿ya? Cuando se activan los ABS, vamos frenando, vamos a sentir como un trrr en el freno, ¿ya? Y eso es para que la rueda sigue frenando, pero también sigue girando, ¿ya? ¿Para qué? Para no perder, para seguir frenando y no perder ni la dirección, ni, ni la dirección, ni la estabilidad, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Ahí estuvimos hablando entonces acerca de los frenos, ¿ya? Ya, nos queda poquita clase ya. Ya, les voy a hablar, así como les hablé, ¿cierto?, de las pastillas, les voy a hablar un poquito, ¿cierto?, de la lubricación, muy poquito, muy cortito, ¿ya? La lubricación habla del aceite que le echamos a nuestra moto. Si usted le echa un buen aceite, la moto le va a durar mucho más. Si usted le echa un mal aceite, la moto le va a durar mucho menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del aceite? Imagínense que yo tengo dos fierros, desaparecí, ahora sí. Tengo dos fierros, ¿cierto? Que se están rozando uno sobre otro. Dentro del motor, eso pasa todo el rato, ¿ya? La diferencia es que son fierros redondos, por decirlo así, ¿ya? Que están haciendo esto. Todo el rato, girando uno dentro del otro. Si nosotros vemos los metales del motor, son pero extremadamente lisos, pero son lisos al ojo humano. Si yo lo pongo en un microscopio, me voy a dar cuenta que la superficie es rugosa, es así, irregular, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo dos superficies que se están moviendo y que las dos son irregulares, que siempre van a ser irregulares, esas dos superficies, ¿cierto?, van a ir chocando entre sí, microscópicamente, pero van a ir chocando. Y como van chocando entre sí, se van rompiendo. Y a eso le llamamos desgaste en el motor. El motor, por su funcionamiento, siempre se va a gastar. El tema es que con el aceite logramos que se desgaste muchísimo más lento que si no tuviera aceite. Un vehículo, un motor que está funcionando con aceite, podría funcionar fácilmente
200.000 kilómetros sin tener que hacerle nada, fácilmente, ¿ya? Puede ser más, 400, 500.000 kilómetros, ¿ya? Pero pongámosle 200.000 kilómetros para ser muy conservador. Sin aceite, ni siquiera va a funcionar 2 kilómetros. Imagínense, 2 kilómetros sin aceite contra 200.000 kilómetros con aceite. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estas dos superficies, lo que hace que no se gaste es la película de aceite que va a estar entre medio. Esa película de aceite, ¿cierto? Va a hacer que en vez de que se choquen, floten una sobre la otra y no se toquen, ¿ya? Por lo tanto, el desgaste va a ser, pero muy, muy, muy pequeño, ¿ya? Para eso necesitamos un aceite, ¿cierto? Entre mejor, menos se va a gastar y necesitamos una bomba de aceite. Es decir, que ese aceite tiene que tener presión dentro del circuito para que vaya circulando. Los aceites de buena calidad tienen varias propiedades que no tienen los aceites o que tienen en menor medida los aceites que son más baratos, ¿ya? Por ejemplo, los aceites más caros se quedan pegados en las superficies, ¿ya? Por ejemplo, si yo tiro aquí, le echo aceite aquí, un aceite que es súper barato, ¿ya? Va a escurrir rápidamente y en un día a lo mejor va a estar seca la mano y el aceite va a haber caído todo hacia abajo. En cambio, un aceite de buena calidad va a permanecer con una película acá por mucho tiempo, ¿ya? Además de eso, un aceite, ¿cierto? Que es más barato, si yo le meto algo acá, el aceite va a tender a escapar, ¿cierto? Y va a dejar que la superficie entre en contacto. Un aceite más caro va a hacer que aunque yo quiera empujar esto, el aceite se va a mantener, ¿cierto? Tenazmente en la superficie y no va a dejar que se junte, no va a dejar que quede desnuda las dos superficies, ¿ya? Además, otra cosa importante, uno de los momentos en los cuales se gasta más el motor es cuando parte. ¿Por qué? Porque está el aceite más abajo, ¿cierto? Y eh, en ese momento, entre comillas, el motor funciona en seco, no tiene lubricación en las primeras vueltas, por decirlo así. Ahí es cuando más se gasta. Si yo tengo un aceite que recorre el circuito más rápido, voy a estar menos tiempo gastándome más, ¿ya? Y voy a estar más tiempo protegido, por decirlo así. Entonces, no es igual un aceite que vale 2.000 pesos el litro con un aceite que vale 20.000 pesos el litro. El precio no siempre es, eh, ¿cómo decirlo? Quizás no siempre el precio tiene que ver con la calidad, ¿ya? Pero normalmente los aceites de menos calidad son más baratos, ¿ya? Y considerando que una moto a lo mejor usa 1 litro o 2 litros de aceite, muchas veces vale la pena hacer ese esfuerzo de comprar un aceite un poquito más caro. Ya, y como último consejo para la clase del día de hoy, es que cuando tengan su moto, o si es que ya la tienen, ojo cuando cambien el escape. Para empezar, nadie debería cambiar el escape, ¿ya? El primer consejo es, ojalá no se lo cambien porque normalmente las motos traen escapes de bien buena calidad. Si le van a cambiar el escape aún así, cambian por un escape que valga la pena, ¿ya? Y un escape que vale la pena no cuesta, por lo menos nuevo, ¿cierto? No cuesta ni 40 ni 60.000 pesos. Cuesta mucho más caro, ¿ya? Por lo tanto, como consejo, ojalá no lo cambien. ¿Por qué? Porque van a hacer mucho ruido, ¿cierto? Y además de eso, es posible que cuando le pongan estos escapes baratos, ¿cierto? Les dure 1 mes o 2 meses y empiece el escape a soltarse, a vibrar y a sonar horrible, ¿ya? Si le van a poner un escape, pongan un escape que realmente haga que la moto suene mejor o tenga mejores prestaciones, ¿ya? No, mi consejo es que no lo hagan, pero si lo van a hacer, ojalá un escape que valga la pena, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque además de eso tienen que saber que los escapes modernos en su interior tienen convertidor catalítico, ¿ya?
y por ende limpian los gases de escape. Si usted le saca ese convertidor catalítico y le pone uno que no tiene convertidor catalítico, su moto va a estar contaminando mucho más que lo que debería, ¿ya? Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho sus interacciones, su retroalimentación que me dan, y me voy a quedar conectado un par de minutitos por si tienen, ¿cierto?, alguna duda o consulta. También voy a contestar lo que me preguntaban acá. Profe dice, ¿qué aceite es bueno para hacerle el cambio de aceite a la moto? Es una buena pregunta, Franci, pero la verdad es que no te puedo recomendar una marca, ¿ya? Eh, no puedo porque no podría ser como imparcial, pero como tarea, ¿cierto? Hay varias marcas en el mercado y hay varias normas, ¿ya? Tu moto, tu modelo de moto, debería usar cierto aceite con ciertas especificaciones de viscosidad y con ciertas normas, ¿ya? Por ejemplo, la norma API, ¿ya? Busca la norma API que sea para tu moto, ¿ya? Y verifica que el aceite que tú le vas a comprar al menos cumpla con esa norma. De ahí para arriba, ¿cierto? De la norma para arriba, que es lo mínimo que le puedes echar a tu moto, eh, va a depender un poco, entre comillas, del gusto, ¿ya? Pues tampoco yo te puedo asegurar que un aceite de tal marca va a hacer que tu moto dure más. No, pero es lo ideal que le demos las mejores condiciones posibles para que la moto dure lo más posible, ¿ya? Y que no nos haga gastar, ¿cierto? Mucha plata en tener que ajustar el motor de forma prematura porque le echamos un aceite de mala calidad. Ya, queridos amigos, si eh, tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer todavía. Ya la clase llegó hasta aquí. Yo me voy a quedar conectado un par de minutos más por si tienen alguna otra duda o consulta. Ya, pero voy a cerrar la cámara y voy a apagar el micrófono. Ya, muchas gracias nuevamente y muchas gracias también a todos los que van a estar viendo esta grabación. Cuídense, nos vemos, ya. Le aprovecho de dejar un saludo a mi familia, a mis hijos que a lo mejor van a estar viendo este video en algún momento del futuro, ya. No sabemos, ustedes saben cómo es YouTube y todo eso, que pueden estar, a lo mejor van a estar viendo este video muchos años más, así que le mando un saludo a mi familia, ya especialmente a mi hijo, a mi esposa el día de hoy, y nos vemos. Ya gracias a todos los que ven el video, de verdad, cuídense, que estén bien y estudien, hagan muchos test y que tengan una súper buena vida como motociclistas. Disfruten de la ruta, disfruten del viento. Nos vemos. Chao, chao.